Gracias, aquí de vuelta con el contenido de Diálogo Urgente, Grupo ACD Media, Agencia de Comunicación Dominicana. Teodoro Tejada, expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, aquí con nosotros en su casa. Saludos. Buenos días, Belki, ¿cómo está usted? Y el mundo, Ledema. Estamos bien, el mundo está mejor que todos. Castillo, tengo corrección de los años idéntica. Gracias a Dios. Idéntica. Di que sí. Es verdad. Mire cómo anda todo, cómo se nota, cómo se ve, cómo se ha manifestado la llegada de Eduardo Estrella, Obras Públicas, en las obras que se construyen. Mire, Eduardo Estrella tiene la ventaja de que sustituye a una persona como Deline Ascensión. Buen ministro. Yo considero que fue un ministro excelente. Pero Deline fue, para mí, porque las ejecuciones son lo que hablan. Por ejemplo, mira, cuando la gente habla, mira el mundo, se pone con medio huevo porque yo digo que... Yo he sido... Pero yo le digo a él pero dígame que le hable lo suyo. Yo he sido desde muy joven encargado de la división de cálculo y presupuesto de agricultura en el 87. Tenía que ver a nivel nacional eso. Después fui subdirector de bien nacional y a nivel nacional. Fui presidente del CODIA, subsecretario de Obras Públicas, subsecretario de Agricultura. Y estuve en el INDI como subdirector ejecutivo, estuve en Hoy Soy. O sea, yo conozco el país entero. Y yo he tenido que andar en el país más de 20 veces entero. Y había un problema grave que era la conectividad vial en comunidades olvidadas. Por ejemplo, para yo ir desde Santiago Rodríguez a Montecristi, o yo tenía que irme por Partido de Jabón para ir a Montecristi, o tener que bajar a Mao. Porque una carreterita del Cupey de unos 14 kilómetros, pasaron más de 20 años y nadie la hizo. Se hizo esa carretera. La misma de Chirino, para usted ir a Monteplata, usted tiene que dar la vuelta y llegar casi una hora y pico. Mucha gente de Chirino murieron en el trayecto. Ahora Chirino usted lo transita en 20 minutos. ¿Desde cuándo? Chirino, bueno, eso hacía muchísimo tiempo. Ahora la inauguraron hace un año y pico. La transformación de la autopista Duarte desde el 2010, desde 1916, ha habido una transformación. Ahora, de que la autopista Duarte tiene problemas, lo tiene, porque es una obra grande, es una transformación integral que además es una obra cara. Pero el trabajo se ha hecho, por ejemplo, el 9. Mucha gente ha criticado el 9, la solución del kilómetro 9, y yo digo, por ejemplo, cuando el ministro Pepín, que era viceministro en ese entonces, anunció que Gonzalo era el líder ahí, anunció que el 9 ya la solución iba a ser la óptima, para ampliarla de 6 carriles a 8. Ahora se amplía de 6 a 14, pero debajo del puente de la Luperón se amplía de 4 carriles a 8. Pero no se ha concluido. Bueno, pero una cosa es que no se ha concluido y otra cosa es que el trabajo está hecho. Yo no tengo por qué venir a defender que si el trabajo está hecho. El trabajo es el mejor diseño integral que se ha hecho. Para mí como ingeniero, ahora, usted como periodista ve que no está hecho el trabajo. Ahora, ese trabajo lleva un tiempo. ¿Qué había mal ahí con Deline? Que había muchos voceros. Que yo espero que Eduardo Estrella no lo tenga. ¿Voceros de Obras Públicas? Sí, que pero hablaban si lo que todo. faltaba Que era... hablaban todo. Sí. No. Usted me va por el mismo hecho de que no tenía comunicación. Es que es lo que me dicen, porque yo manejo mucho, tengo muchos amigos de la prensa, entre ustedes, ¿verdad? Y entonces me decían el problema de Deline que no tiene una dirección de comunicación real. Entonces ya eso es otro problema. Ahora, de que todos hablaban, que el director de carretera, fiscalización, todos hablaban que se iba a terminar el 9 en tal fecha. El CODIA tiene la ventaja, que el CODIA tiene un vocero y es su presidente. Ahí no habla más nadie. Y el presidente dice tal fecha y se equivocó él. Ahora, cuando hablan tanta gente, se equivoca el ministerio. Entonces ahí del INE yo siempre vi que hubo alguna falla. Ahora, Eduardo Estrella es una persona que tiene mucha experiencia de Estado
es una persona que, por ejemplo, ha llegado ahí y de acuerdo me dicen que yo no he ido por ahí, porque yo no voy, yo fui donde el INE 2 veces y era a explicarles cosas, porque yo no tengo una obra en obras públicas. Yo no tengo una obra. Licité varias veces y no gané. Yo diré que no gané, no, me partieron. Yo digo. Entonces, Eduardo llega con varios viceministros de mucho nivel. Por ejemplo, Logroño. Miguel Logroño es un tipo, yo fui subsecretario de Obras Públicas 2 años y conozco bien Obras Públicas. Miguel Logroño es un tipo que fue director de planificación por más de 30 años en Obras Públicas. Es una persona íntegra del más alto nivel, capacitado y honesto por demás. Fernando Tavera lo nombran viceministro de mantenimiento. El mantenimiento es la parte más importante de obras públicas. Ahora, muchos ministros no la usan porque hay grandes contratistas que no les gusta el mantenimiento, les gusta tirar asfalto sobre asfalto. Que yo digo que Eduardo ha llegado y no se va a dejar permear del cartel del asfalto. El INE tuvo un problemita cartel? del asfalto. El INE tuvo un problemita porque la gente del asfalto lo arropó mucho. ¿Hay un cartel del asfalto? Bueno, yo le llamo el cartel del asfalto, sí. A esas empresas, a esos contratistas que El dan cartel del asfalto. el servicio de mantenimiento. Ustedes saben mejor que yo qué es lo que es un cartel. Perfecto, pero yo no le estoy preguntando qué es un cartel. Le estoy preguntando si hay un cartel Mira, del yo asfalto. digo, si usted se da cuenta, la única licitación que hizo Gonzalo, que se dio, que se conoció mucho, fue que repartió, creo que entre 39 empresas, contratos de asfalto por 300 millones. Siempre usted ve la misma lista. Usted se mete y busca en el PECA el listado de los contratistas que están en ese documento que está en el PECA. Y usted verá que los mismos que están ahora son los mismos que están anteriormente. Pero eso pasa porque hay un grupo de empresarios que tienen el control de ese tipo de material o porque así lo quiere el gobierno, que sean solamente... Mira, Edmundo, tú y yo somos amigos hace muchos años. Cuando yo fui presidente del CODIA, con una de las gente que yo más conté fue contigo. Así tú es. eras una persona que estaba el día a día en el CODIA. Entonces, ¿qué pasa? Le venden pajaritos en el aire. Todo el que llega ahí, ya donde Eduardo fueron y le dice, mire, nosotros estamos en disposición de financiarle las obras del asfalto. Nosotros estamos, te digo, un pajarito en el aire y hasta los ministros se van a ayudar tanto que reúnen a esa gente con los presidentes. Entonces, Eduardo, de que llegó, Eduardo dijo, no, aquí todo yo lo voy a llevar a licitación. Pero otra cosa, Eduardo ha ido más lejos. Yo tengo informe de que allá, Eduardo dijo, no quiero activar, fueron varios amigos, para que él le active obras bajo el contrato de la ley 105. O sea, la ley 105 del 17 de marzo de 1967 de Balaguer, en el artículo 1 decía que llevaba a licitación o concurso, como llamaban antes, las obras que pasaban de 10,000 pesos. No obstante, el artículo 2 y el artículo 9 de dicha ley dice que se puede también asignar, que el presidente puede ordenar, y el artículo 1 dice que el funcionario puede asignar obras de grado a grado, dependiendo de cómo lo entiende de su rapidez. Y por ahí se fue una rumba abierta para gallo o para baile, que era el otorgamiento de obras de grado a grado, hasta el 18 de agosto del 2006, donde promulga el presidente Leonel Fernández la ley 340-06 sobre compras y contrataciones públicas. Pero esa ley sobre compras y contrataciones públicas, en el artículo 77, dice que los contratos vigentes hasta esa fecha fungirán con la misma ley anterior a la entrada de la ley 340. Entonces, muchos contratos viejos de eso. Si ustedes analizan, yo digo categóricamente, más de un 90% de esos contratos de la ley 105. ¿Por qué? Porque es que la ley 340-06, en su artículo 31, numeral 2, dice que una obra puede subir o disminuir un 30%.
¿entiendes? Un 25%. Entonces, perdón, 25%. Entonces, eso daba ya un stop para que lo pueda subir. Aunque eso tiene aspectos diferentes, porque el artículo 28 dice otra cosa. Y ahí podríamos durar 5 horas hablando de la ley 340, porque yo me he dedicado a leerla y a estudiarla. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos contratos de eso, hasta de 100 millones, ya andan por 2.000 millones. Entonces, la mayoría lo vendieron, más de un 80% o un 90% de esos contratos. ¿Pero se está violando la ley, entonces? Lo tienen tercero. No, lo que pasa es, el mundo, que si tú tienes un contrato viejo, yo tengo un contrato de una carretera y yo no estoy pegado con el ministro que viene o el que está. Entonces, tú vas donde a mí y te dice, mira, para yo ayudarte a buscarte una obra vieja de esa, porque el contrato es libre, no tiene restricciones de nada. Las restricciones hay que hacerlas, pero si tú como jefe no las retienes, no le das restricciones, rumba. Entonces, tú vienes donde mí, tú eres el que está pegado. Yo te digo, bueno, dame 10 millones, pues dame 20 millones, entonces vende la obra, entonces ya esa obra empiezan y le meten adicionales. Todo, esa obra, hay obra de esa, que si le dan las calles de, por ejemplo, de Los Minas, te tienen la calle hasta de Pantoja, porque te meten calle, te meten de todo, amparo, porque ese contrato no tiene restricciones de nada. Ese contrato basamentado en la ley 105 era uno contrato eminentemente corrupto, porque era de grado a grado. El CODI ha sido abanderado todo el tiempo en contra del grado a grado. Entonces, Eduardo paró eso. Dijo, yo no voy a activar nada de eso. Ninguna obra que esté paralizada, porque son obras paralizadas de mucho tiempo, que hay que subirle el costo y hay que hacer un equilibrio económico del proyecto. Entonces, esas obras que tienen tanto tiempo paralizadas, las que son importantes, se pueden activar. Pero activarlas con un informe, con un estudio serio, con una auditoría forense seria. Las demás hay que rescindirlas y llevarla a licitación. Eso entonces prolonga más la espera de la obra, de una obra que siempre se habla, por ejemplo, de una fecha tal para su Pero, licenciada Belkis Castillo, que yo la admiro mucho a usted, si esa obra tiene 20 años, 10 años paralizada, ¿cuál es la rapidez? No, pero eso le digo, si hay una obra paralizada, pero si en un momento... Pero póngase usted que tenía 5 años paralizada. ¿Cuál es la rapidez de no rescindirla, hacer los estudios correspondientes para terminación, adaptarla al diseño que es correcto y luego licitarla? Ellos duró más tiempo. Ahora, la transparencia no tiene tiempo. El país no puede seguir por el derrotero. Está gastando dinero haciendo 2 o 3 gente ricas y el 90% de los ingenieros llevándoselo el diablo en este país. O sea, aquí hay restricciones para licitar en varias entidades que le ponen stock a uno que no pueden participar. Yo que soy una autoridad en este país y tengo un nombre, se me hace difícil participar. Y no hay forma del CODI a poner unos condiciones para la participación de esos ingenieros que usted dice que se lo está llevando el diablo. Mire, el CODI... Y que se está haciendo rico a 2 o 3. El CODI ha sido un abanderado de eso. Y yo fui parte de la comisión que analizó la nueva ley de contrataciones públicas. Y yo he estado en todas las comisiones que el CODI ha nombrado para los análisis y actualización y discusión de esa ley y su actualización. Esa ley, hasta que el presidente, porque aquí todo es el presidente, hasta que el presidente Luis Abinader no ordene. Mira, la nueva ley de contrataciones públicas se aprobó en el Senado y es una buena ley porque tiene regímenes de consecuencia por cada periodo. No como dicen muchos en televisión, periodo, por cada periodo. Entonces, yo entiendo que a esa ley hay que colocarle un artículo de clasificación de obra por tipo de obra. Yo fui anteayer a una visita de una licitación que voy a participar en una entidad. Señores, y yo vi las grandes empresas, estaban todas ahí, lo tienen todo, lo quieren todo y le dan todo. Entonces, este país, si se sigue por ese derrotero, el presidente Luis Abinader habla de mucha transparencia, pero donde usted tiene
clasificación de contratista. Entonces, tiene que tener, por ejemplo, en el banco, el 30% de la obra, del monto de la obra. Garantizado. Si la obra tiene 100 millones, el que tiene 30 millones en banco para disfrutarlo, hay que revisarlo. Porque yo 30 millones los meto a construir. Entonces, o una línea de crédito, ¿quién la tiene? Entonces, mejor que le pongan el nombre. Mejor que le pongan el nombre y le digan, mira, esta obra es de este ya. Pero que no pongan uno hasta de relajo. Ahora, el presidente, yo le he hablado muchas veces, el presidente me ha llamado a mí, no, él no quiere que le digan eso personalmente. Él no quiere que le digan eso. Porque él sabe lo que hay. Y no puede haber un cambio, perdón, Edmundo, ahora con la llegada del ministro Eduardo Estrella. Eduardo Estrella, yo tengo esperanza, porque mira, Del INE es un tipo serio, pero el comité de licitación, yo lo digo porque yo le hice un informe a él, y él lo llamó y lo reprendió. Pero yo entiendo, no conozco cuál es el comité de licitación pública ahora, de compra y contrataciones, que tiene Eduardo Estrella. Pero yo creo que Eduardo Estrella es un tipo que no va a entrar en detalle. Ahí no hay funcionarios que le vengan a Eduardo Estrella con una curva rara. Pero lo adecuado creo. no es que se aplique, que se ponga en ejecución, digamos, la política que llevó a cabo Danilo Medina. Bueno, de que hay un porcentaje de las obras que van a los pequeños y medianos constructores, porque se sabe que en una licitación siempre las empresas grandes van a tener mejores condiciones que los que están empezando. No, Danilo no tenía ninguna de... ¿Eso es mentira? Un programa de eso, eso es mentira. ¿Y todas las escuelitas que se hicieron? No, espérate. El mundo, que si vamos a hablar de periodismo, y yo digo, bueno, el mundo, espérate, caballero. Pero estamos hablando de ingeniería ahora, espérate. Ahí, yo licité, o yo participé en los sorteos de Danilo, y ahí participó todo el mundo abierto, las grandes y las pequeñas empresas. Ahora que hubo, como fueron muchos, hay que decirlo, que Danilo tuvo una apertura en cuanto al sorteo. Sí, pero el sorteo es aleatorio. Tú tienes más posibilidades, pero ahí ganaron muchas grandes empresas también. Entonces, Danilo Medina sí tuvo una apertura democrática a la participación libre. No hubo restricciones ahí. Y se quejó mucho la gente, que había muchachos que no tienen experiencia. Nadie nace con experiencia. Se adquiere. Y Danilo sí aperturó con los sorteos. Ahora, con las obras grandes, fuera de las escuelas, no. En obra pública no hubo licitaciones ninguna. Y la que hubo fue de la falta nada más, y se lo dio, tenían su gente. O que me digan cuál licitaron. Del INE licitó muchísimas obras, hay que decirlo. Pero tenía restricciones que las eran pero la pregunta es, vuelvo con el tema del asfalto. ¿Cualquier persona tiene acceso a darse de ese material? Porque lo que yo tengo entendido es que hay empresas que tienen a tu monopolio con el comercio internacional, que son las únicas que pueden importar ese tipo de productos. El mundo, mire, yo le digo a usted y a la licenciada Belkis Castillo, persona que yo admiro mucho, y el mundo, aunque es medio comunista, también es un gran amigo mío, yo lo admiro. Mire, aquí todas las obras, todas las licitaciones, la gran mayoría están amañadas y tienen su nombre cuando ya van a licitarlas, por las restricciones que le dan. Entonces, la resolución que tiró Contrataciones Públicas en el 2021, la 001, esa le da una apertura a esa corrupción porque limita financieramente. Ahí, por ejemplo, yo puedo participar y yo tengo más experiencia que muchísimos, pero cuando tú dices que tú tienes una obrita de, por ejemplo, 100 millones, 30 millones en el banco, a plazo fijo, o una línea de crédito de 30 millones, ya me partieron. Entonces, ellos lo tienen todo y la tienen todo. Si el presidente Luis Abinader no cambia esa cosa y no ordena que la nueva ley tenga un artículo de clasificación de contratistas de obra por tipo de obra, el presidente Luis Abinader puede hablarme a mí que la transparencia, y yo no creo en eso. La transparencia inicia en la adjudicación de obras de una manera licitada corruptamente por los excesos de recaudo. Son recaudos excesivos, abusivos y corruptos que yo le he escrito
en más de 20 artículos de lo que yo tengo una columna fija en el periódico El Día, los lunes. Y yo escribo ahí y claramente. Ahora el presidente que me llame y que me digan cuáles, digo, no, mire, busque los pliegos de condiciones de esto y esto y esto y esto, búsquenlo. Además, busque el listado de los contratistas de todas esas grandes entidades. Por ejemplo, ¿qué contratista pobre tiene una obra en vivienda? Mencióname uno. Mencióname uno, no, que me mencione uno. No, yo no sé. Pero yo sigo pensando en el CODIA ¿Tú sabes como quién gremio. es abierto? Wellington permite, pero también les digo los otros días, ya hay que, ahora él viene a una clasificación para unos sorteos que va a hacer. Wellington sorteó la cuota de los votados en Yamasá, creo que por ahí. Me invitó. Me dijo, mujer, ¿usted puede ir? Digo, sí, yo voy. Y ahí dijo, de los 27 contratistas que se sacaron el sorteo, humilde todo, nada más fallaron 2 y uno falló en enfermedad. O sea, 25 quedaron perfectamente correctos. Lo que indica que esos muchachos hay que darle la oportunidad. Oye, es que lo tienen todo. Hay gente que va a una obra de 2.000 millones. Hay gente que le dan 6.000 millones de avances. Y también participa en una obra de 120 millones, señores. Por Dios. Gracias a Teodoro Tejada, que fue presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores CODIA. Gracias. ¿Está peleando con nosotros? No, él vino hoy como medio rosca izquierda. A ustedes las gracias también. Hasta mañana, si Dios quiere.